Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes les habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole las cosas más pequeñas, pero que es todo del universo. Sí, señores, hoy vamos a hablar, mira, de qué está hecho todo. Desde tu café hasta las estrellas, todo se compone de unas pocas piezas diminutas y unas reglas sencillas para algunos, difíciles para otros de entender porque es un poquito volante de cabeza esta información. Pero vamos a hablar, mira, de ese mapa de piezas y reglas que llamamos el modelo estándar. Y usted dirá, modelo estándar suena como que algo normalito. Estamos hablando de la física de Newton, estamos hablando de la física de Einstein, la física común y corriente. Pues no, vamos a hablar de la física cuántica que tiene un modelo, ese modelo se llama el modelo estándar. ¿Verdad? Que es, by the way, la mejor teoría que tenemos para describir las partículas fundamentales y tres de las cuatro fuerzas de la naturaleza. Ya vamos a caerle en cuenta en eso en unos minutitos, Corillo. Pero sí, Corillo, todo está compuesto y regulado, podría decir yo, por estas partículas y por estas reglas y estas leyes. Todo, desde tu café hasta la estrella, está creado por esto. Y los jabones Don Gato también están creados por esto y por manos puertorriqueñas que, mira, laboran químicamente esos jabones hechos con químicos naturales y buenos para tu piel. Jaboneradongato.com, papá. Código curiosidad para 10% de descuento. Envíenle mucho cariño y mucho amor. También, mira, apóyennos, vayan a todas mis redes sociales como Curiosidad Científica Podcast. Y ahí están todos los links de mis libros en Amazon, del Patreon, patreon.com/diagonal Agustín Valenzuela, historias cortas. Apoyen nuestro último libro, mira, del Quantum Traveler, The Adventures of Tiago. Todo eso lo pueden conseguir en Amazon o escribiéndome directamente a mí. También vayan, mira, auspiciador de este programa, vamos de viaje PR, vamos de viaje Puerto Rico en YouTube. Ahí seguimos videitos de, mira, de viajes y lugares maravillosos en el planeta. Muy pronto estaremos en Colombia, en Cali, en Colombia, vamos para allá. Corillo, vamos a lo que vinimos y de esto hay que hablar un poquito con historia, porque es que no se puede hablar de física cuántica sin hablar de dónde salió toda esta loquera. Es que a inicios del siglo XX, realmente podría decir yo desde antes, pero en eso vamos a entrar un poco después, pero desde inicios del siglo XX, Ernest Rutherford disparó partículas alfa, papá, ¿verdad? Partículas cargadas contra una lámina de oro, porque él decía contra, pues si esto que yo veo puedo tocarlo, está hecho de cosas sólidas y aparentemente masivas, contra, pues yo dispararé esto y le haré 20.000 hoyitos a este paquete, ¿verdad? O le daré cantazo a esos átomos. Pero cuando disparó esto, descubrió que el átomo está casi vacío, con un núcleo diminuto y masivo. Uy, eso es muy importante. Espérate, Agustín, ¿cómo es que es? Ah, porque un núcleo diminuto pero es masivo. Pero entonces, ¿cómo es que esto es tan chiquito y es casi vacío, pero tiene masa? ¿Verdad? Para que entiendan, cuando se habla de masivo, es algo acá en nuestro planeta Tierra, digamos, pesado, lo cual, ¿verdad? No está bien decirle pesado, pero en física, ¿cómo es que algo tan pequeño y casi vacío es masivo? Ese experimento inauguró, Corillo, la forma moderna de investigar lo invisible, porque sí hay muchas ideas que salieron antes que también vamos a hablar de ellas, pero la cuestión es que cuando Rutherford empezó a hacer esto, dijo, espérate, hay que hacer un modelo de esto. ¿De qué está compuesto el átomo? Que es de lo que está compuesto todo en el mundo, Corillo. Así que
por ahí comienza todo. Más tarde llegaron descubrimientos de nuevas partículas y una idea, ¿verdad? Ordenadora. Los quarks que fueron propuestos en 1964 por Hillman y Sayre, que by the way, Rutherford, para que entiendan, fue en los 1900, entre los 1910 por ahí, 1915 a 1920 y pico es que estaba sucediendo esto. O sea que hasta el 64 de los 1920 más o menos, es que empezó entonces la idea de, espérate, pues entonces que hay unos quarks, hay otras partículas que esas son las que construyen los protones y los neutrones. Por ella se va armando ese modelo estándar. En los años 60 y 70 se unificaron entonces dos fuerzas, porque es que las partículas no solo es de la materia, que son, ¿verdad? Electrones como le conocemos, que vamos a entrar en todo eso ya mismo, sino también que entonces también mantiene entonces estas partículas, que son casi huecas, pero las mantienen unidas. ¿Qué está pasando ahí? Pues ahí entonces es que salió, ¿verdad? Esa unificación de fuerza, la eléctrica y la débil, ¿verdad? Que vamos a entrar en eso ya mismo, en una sola interacción electrodébil, ¿verdad? Y es que se formaron cositas más estrechas, ¿verdad? Y estos trabajos de Glashow, Wagner y Salam, que funcionaba matemáticamente gracias a una ruptura de la simetría, la semilla del mecanismo de Higgs, que eso también vamos a tocarlo. Por otro lado, la fuerza fuerte, la que entre comillas pega a los quarks dentro de los protones y neutrones. Y ustedes dirán, pero Agustín, que me sigue hablando de esta partícula, aquella, de esta fuerza, de esta otra fuerza, no te apures, tititere, que viene mucha explicación muy bonita. Sé que a veces es difícil entender esto de la física cuántica, pero no se apure, que vamos a hablar de todas esas descripciones. Y cuando hablo, ¿verdad?, de la fuerza fuerte, ¿verdad? La fuerza nuclear fuerte, que es la que aguanta esos quarks dentro de los protones y neutrones, se describió con QCD, ¿verdad? Y el fenómeno de libertad asintónica, ¿verdad? Que a colmo fueron el premio Nobel del 2004. Pero, ¿qué significa Agustín QCD? ¿Qué está hablándome? Pues eso es cromodinámica cuántica, ¿verdad? En inglés, Quantum Chromodynamics. Y es la teoría que describe cómo funciona la fuerza fuerte. Y esto hay que entenderlo, ¿verdad? Porque es una fuerza de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y vamos a explicar lo que pasa de manera sencilla cuando hablamos de cromodinámica cuántica. Y es que cromodinámica, como lo de color, pues van a entender por qué. Y es porque esto describe cómo los quarks se mantienen unidos dentro de los protones y neutrones, ¿verdad? Y otras partículas, así como la electricidad y el magnetismo son explicados por la electrodinámica cuántica, ¿verdad? Electrodinámica porque lo que los mantiene unidos son las cargas, positivos y negativos se atraen, pues la idea de la cromodinámica de los quarks hace lo mismo, pero con la interacción fuerte. ¿Y por qué cromo, verdad? El nombre de cromo viene de color en griego, pero no tiene nada que ver realmente con colores visibles, sino que ya que estas partículas, como, ¿verdad? Que son movidas por la electromagnética con cargas positivas y negativas, pues tenemos que decirle algo a estas cargas que no son necesariamente igual que las cargas negativas y positivas, porque esas cargas se dividen en tres. Y ahí entra la cromodinámica, por decir algo así, y es que los físicos llamaron color a una propiedad cuántica de los quarks y le pusieron rojo, verde y azul para distinguirlos de la misma forma que la carga positiva o negativa distingue las partículas en la electricidad. Así que los quarks intercambian gluones que actúan como mensajeros, cambiando su color y manteniendo el equilibrio, el, ¿verdad? Básicamente pegándose de esa manera, lo cual el conjunto de un protón o un neutrón siempre es incoloro, una combinación de entonces los tres colores, ¿verdad? Roja, verde y azul. ¿Por qué esto es importante? Porque los protones y los neutrones, ¿verdad? Que es el núcleo del átomo, de lo que está todo hecho, realmente están creados por estos quarks. Y los quarks up y quarks down es más importante, porque hay primos de estos mismos que no funcionan para nada, que nosotros sepamos, pero están ahí y son parte del modelo estándar. ¿Y cómo se unen estos? En pares de tres.
dos quark up y un quark down es un protón, y dos quark down y un quark up es un neutrón. O sea, tres diferentes quarks que sus tres cargas, roja, verde y azul, terminan siendo, ¿verdad? Una sin color, incolora, que sería lo neutral. Ah, pues esa partícula está neutral. Igual que un átomo tiene su electrón y tiene su protón. Ah, eso está neutral, eso está funcionando. ¿Verdad? Para que tengan una idea. ¿Y cómo funciona entonces esta fuerza? Los quarks. Pues los quarks están pegados por los gluones, que son las partículas que transmiten esa fuerza. Cuando más se alejan los quarks, más fuerte se hace la fuerza, que al revés de lo que se esperaría. Pero esto se llama confinamiento. Los quarks nunca se pueden separar completamente ni observar solo. Y ahí está la sed de QCD, ¿verdad? De confinamiento cromodinámico. Cuando estos, ¿verdad? Están muy cerca, en cambio, la fuerza se debilita, que es un fenómeno llamado libertad asintónica. Estas propiedades fueron descubiertas por Gross, Politzer y Wilczek, quienes recibieron el Premio Nobel de Física en el 2004, Corillo. Pero ahora vamos a las piezas del rompecabezas realmente. Pensemos, ¿verdad? En el zoológico de partículas como un juego de construcción. Ok, la materia está hecha de quarks, arriba, abajo, encanto extraño, cima y fondo. Y los leptones, que es electrón, muón, tau y sus tres neutrinos. Van a entenderlo bien fácil. Vienen en tres generaciones, Corillo. Primero, los quarks arriba y abajo y electrón y neutrón electrino forman toda la materia común. Tú, yo, las estrellas, el polvo, la taza, los jabones Don Gato, las novelas de Agustín. Las otras dos, ¿verdad? De cada una de esas, de esos pares, de esos primos, aparecen fugazmente en colisiones o rayos cósmicos. ¿Qué nos dice esto? De todo este modelo estándar, de todas estas partículas que vemos, en el caso de los quarks, ¿verdad? Que son las que componen los protones y los neutrones, está la arriba, que tiene un primo que es encanto y cima, y está la abajo, que tiene un primo que se llama extraño y fondo, ¿verdad? O up, down, charm and strange, y top and bottom. O sea, todas estas partículas solamente hay dos, la up y la down, ¿verdad? Arriba y abajo, esos quarks que componen los protones y los neutrones. Estas otras extra partículas simple y sencillamente están ahí. No entendemos muy bien por qué están y por qué existen, pero lo que crea nuestra materia, todo el universo, son estas tres partículas. Los quark up, down, ¿verdad? O quark arriba y abajo, y los electrón y sus neutrinos. Corillo, esas son las generaciones, ¿sabes? Las otras dos parecen simple y sencillamente de vez en cuando por ahí y son una versión de estas partículas ya, ¿verdad? Como la versión del electrón más pesado, que el universo no le gustan las cosas muy pesadas, muy heavy. ¿Por qué? Porque necesitan mucha energía y la energía tiende a dispersarse en el universo. El universo le gusta, mira, las cosas calmaditas. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano. El núcleo de un átomo de hidrógeno es un protón, o sea, dos quarks arriba y uno abajo. Y a su alrededor orbita un electrón. Eso, eso es nuestra materia en el universo. Todo está compuesto de esa sencilla, pero este modelo estándar es así. Ahora, ¿qué es lo que hace que este modelo de partículas de materia, ¿verdad? Tanto los protones, que son quarks up y quarks down, y su electrón sea funcional son las fuerzas que interactúan, ¿verdad? Estas interacciones, y para esto tú necesitas otras partículas que son las que envían el mensaje. Como por ejemplo, cuando tú tienes dos imanes y tú pegas un imán a otro, el otro imán empieza a alejarse. Ah, pero se empieza a alejar y empieza a correr. Y tú dices, ok, obviamente hay algo ahí que no se ve, que no podemos ver, corillo, que está empujando este imán. Es como si yo tengo una bola y tú estás al frente mío y esta bola pesa, digamos, unos 10 kilogramos, ¿verdad? O unas, qué sé yo, 5 o 6 libras. Yo te la envío, cuando tú la recibes, tú coges el cantacito y te empujas un poco para atrás. Ah, pues ahí hubo una interacción que yo te tiré algo, una fuerza que te empujó a ti para atrás. Pero cuando tú ves un magneto, ves unos imanes que está pasando ahí, tiene que haber unas manitas invisibles. Pues esas manitas invisibles son los bosones. Cuando hablamos de las interacciones entre las partículas, Corillo, y podemos empezar, ¿verdad? Con esas interacciones y cada una de estas fuerzas
por decirlo así, estas partículas interactúan de una manera diferente, ¿verdad? En el caso de la electromagnética, el mensajero entre ellos, lo que reparte ese empujoncito que un imán le da al otro, son los fotones, la luz, ese bosón, ¿verdad? Ese fotón es un bosón. Esa es la partícula que interactúa en la fuerza electromagnética, Corillo. También entonces en la fuerza débil, ¿quiénes son los mensajeros? Pues los mensajeros son los bosones, los W positivos y W negativos, y el Z, que son responsables, ¿verdad? Por ciertas desintegraciones radioactivas, ¿verdad? Los que le quitan energía a esos núcleos. Entonces está la fuerza nuclear fuerte, y esos mensajeros son los gluones, los que acabo de hablar ahora mismo bastante, que mantienen unidos a los quarks. Y pues la gravedad no está en este modelo estándar, corillo, y este es el gran reto que está ahí afuera, el cual le hablé hace una semana al respecto de, creo que el título del capítulo es ¿Por qué la relatividad y la cuántica no se llevan? Y ahí entró en mucho más detalle del problema de la gravedad y la gravedad cuántica. Y corillo, una idea central es que las fuerzas actúan mediante el intercambio de estos paquetitos, ¿verdad? De estos bosones. Como les dije, los bosones son las fuerzas que interactúan, estas partículas que crean la interacción entre los leptones, que son las partículas de la realidad, ¿verdad? La materia como tal. Ahora, Corillo, la idea central, ¿verdad? Por ejemplo, un imán, como les dije, no tira o no jala a distancia por magia. Hay interacción, ¿verdad? De que se intercambian fotones virtuales con lo que atrae o repele ese imán. Eso es lo que son los bosones. Esas partículas, ¿verdad? Que están ahí, que no se ven, están en ese campo cuántico que empujan o salen de ese campo cuántico. Esas partículas virtuales que cuando se encuentran esas dos fuerzas, ¡pam!, interactúan. Y aquí es que todo comienza a hacer sentido. Para que la idea de la gravedad de Einstein, Corillo, funcione, necesita que la masa exista y, ¿verdad?, doble o distorsione la geometría espacial. Y hasta aquí todo bien. Pero surgió la pregunta de ¿dónde sale la masa? La energía tiene masa, la materia tiene masa. Pero si los átomos son tan vacíos y diminutos, ¿de dónde sale toda esa masa? O para que no se confundan, ¿verdad? Haciendo comillas en el aire, ¿de dónde sale ese peso? Corillo, esto es lo importante del modelo estándar. Ni siquiera la relatividad de Einstein, la relatividad general que explica la gravedad en el espacio, pudiera funcionar si no es porque hay masa, ¿verdad? Entre comillas, peso, algo que distorsiona por su masa la tela del espacio. Y esto es lo brutal y lo demente del modelo estándar de física cuántica. Está brutal, porque aquí caemos en el modelo que necesitaban, ¿verdad? Del que llevamos hablando hace un ratito. ¿Por qué tienen masa las partículas? Y ahí llegamos al mecanismo de Higgs, corillo. Imagina una pista de baile vacía. Pues, ¿verdad? Para que entiendan cómo funciona esto, acuérdense que estamos hablando de campos cuánticos y estamos hablando de partículas virtuales o cosas que hay ahí que no se ven, pero tienen interacción. Y la importancia de este episodio es todas esas interacciones entre las partículas de la materia y las que crean esas interacciones, que son los bosones. Los bosones. Así que imagínate que tú estás en este party, papá, y el party, el baile está vacío, pues moverse es bastante rápido alrededor. Ahora, llena ese party, ese perreo intenso de gente y algunos bailarines se les pegan a otros y, ¿verdad? Y en esa multitud y avanzar es más lento para algunos, ¿verdad? La gente popular y bonita los pararán más. Y a otros, ¿verdad? No les va a afectar. La gente como yo, que tengo una panza y una barba, pues yo puedo pasar un poquito más fácil. Pues en el universo, esa multitud, entre comillas, es un campo que llena todo el espacio y se le llama el campo de Higgs, corillo. Las partículas que interactúen mucho con ese campo adquieren masa, les cuesta cambiar su movimiento, por eso es que decimos que son más, entre comillas, masivas, más pesadas, porque ¿qué es lo que evita algo que se mueva o cambie su movimiento
de alguna manera, es algo que es mucho más masivo, que necesita mucha más energía para moverse o para detenerse. Acuérdense de la inercia, ahí está toda la clave. Masa inercial, de eso se trata. La partícula de Higgs le da masa inercial, o sea que tú necesitas mucho más energía para cambiar su movimiento y eso sucede en algunas partículas. Las que interactúan poco, como el fotón, ¿verdad? La luz, quedan sin masa y ahí nació la bella ecuación completa del modelo estándar, corillo. La ecuación completa que describe el modelo estándar, incluido el término de Higgs, cabe literalmente, corillo, todo esto que se habla en una postal famosa que está en el CERN, ¿verdad? Aunque no es tan trivial ¿verdad? Leerlo, pero corillo, sí, todo este modelo bello y hermoso, el modelo estándar de cómo es el universo realmente, pónganse a pensar, esta es la descripción perfecta que se ha probado muchísimas veces y todos los científicos están de acuerdo, este modelo funciona, así es que, y lo hemos visto. Es una loquera esto, el universo. Estas son las reglas por las que seguía el universo. Las reglas del modelo estándar, corillo, eso está demente. Y obviamente todo esto surgió y se probó con el hallazgo, ¿verdad? Del bosón de Higgs. Corillo, si existe ese campo, pues ellos pensaban que debería de existir algo, ¿verdad? Una cosita que se pudiera ver. Corillo, el bosón de Higgs, el 4 de julio del 2012, dos gigantescos detectores del Large Hadron Collider en el CERN ALLA y CMS anunciaron la observación independiente, o sea, uno por un lado y otro por otro, de una nueva partícula alrededor de 125 gigaelectrovoltios, corillo, compatibles con el Higgs, con lo que se decía que, lo masivo que debe de ser el Higgs. Para que entiendan, cuando hablamos de 125 gigaelectrovoltios, electrovoltio es la medida de energía que se necesita para crear algo tan masivo. Porque acuérdense, igual que E igual a MC square, ¿verdad? La energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la energía y la masa es lo mismo, pues tú necesitas muchísima energía para crear una partícula que es muy pesada. Por eso se necesitaron 125 gigas, o sea, billones de electrovoltios de verdad, de energía para crear esta partícula que es compatible con la energía, ¿verdad? Con la masa, entre comillas, que necesitaba obtener el Higgs. Y los artículos revisados por pares se publicaron ese mismo verano en Physics Letter. Ve, Corillo, esto es demencia. Nosotros tener en las manos que entendemos y está súper probado el modelo estándar de no, no, no. El universo que tú ves, que está por ahí, que todo es bello y hermoso, todo se explica con estas cositas que son micro. 10 a la negativo 23 y más pequeñas, Corillo. Eso es lo que gobierna nuestro universo, el modelo estándar, Corillo. Eso es una loquera. Y de verdad que es, también pueden buscarlo, tengo las referencias aquí apuntadas, estas referencias que pueden, ¿verdad?, accesar, que están en Atlas, Observation of a New Particle in Search of the Standard Model Higgs Boson en el 2012 en Search Document Server, también el CMS, Observation of a New Boson at a mass of 125 gigaelectrovolts en 2012, Corillo. Y, mano, ustedes dirán, Agustín, pero ¿para qué tú estás haciendo este episodio? Qué chévere. Que no sé, a mí esto me vuela la cabeza, a mí esto me fascina demasiado, mano. Yo estoy demasiado juqueado con la física cuántica y el modelo estándar. Pero, Corillo, yo sé que ustedes dirán, ¿qué es lo que explica todo esto, Agustín? Pues que sí existe un modelo de cómo es nuestro mundo realmente, Corillo. Nuestro mundo no es solo lo que tú ves y ya. Nuestro mundo es explicado con todas esas interacciones, loco, a nivel de cuantos, de paquetitos, corillos, súper chiquititos. O sea, de partículas súper pequeñas. Eso es todo nuestro universo, que nuestro universo y todo está funcionando bajo un sistema de partículas súper pequeñas, que es lo que es realmente nuestro mundo. Nosotros no somos más que una unión de este sistema gobernado por ese modelo de partículas y reacciones entre ellas, Corillo. El modelo estándar ha superado décadas de pruebas de precisión
y predice con gran acierto resultados experimentales. Esto es una loquera. Pero claro, para que sepan, es algo que hablé hace uno, 2 o 3 episodios de este modelo que no incluye la gravedad ni explica la materia oscura o energía oscura, que por eso es que el LHC, ¿verdad? Todavía y otros experimentos siguen empujando fronteras, midiendo con más detalle y buscando pistas más allá del modelo estándar a ver qué explica estas otras cosas. Pero la verdad es que, mano, si hoy entendemos de lo que está hecho el universo, ¿verdad? De los quarks, leptones y bosones mensajeros, es porque miles de personas conectaron ideas de simetría, campo y colisiones desde Rutherford hasta Higgs, y aunque el rompecabezas parece casi completo, hay piezas importantes aún por encontrar y la historia es más larga, ¿verdad? De ideas del siglo XIX y luego escenas de científicos antes de Einstein, que el mismo Einstein usó ideas como los paquetes discretos para explicar su idea de efecto fotoeléctrico que lo llevó a la gloria. Y luego cada científico que no solo Rutherford, pero su tutor Niels Bohr y mucho, ¿verdad? Muchísimo hasta los años 60 que fue que descubrieron todo este esquema y acabando casi con el mismo Richard Feynman y 2012 es que se descubrió la última partícula. Corillo, que hablo de partícula antipartícula. El punto es que este trabajo de lo que ahora es el sistema más completo y más probado que tiene la ciencia no se dio de una y mucho menos una sola persona. Y esto es lo que significa la ciencia. Cada vez que se da un paso, estamos en una mejor posición que antes, pero toma tiempo y mucho esfuerzo que no se puede entender por caprichos personales y creencias personales que lo quieran detener. Tú sabes, esto toma tiempo y eso no se puede parar por gente que no quiera ver más allá, porque es muy difícil volver a comenzar desde, ¿verdad? Después de tanto trabajo, pero nunca se sabe todo desde el principio, incluso mucho de lo que se sabe es después de saber algo, o decir algo, o descubrir algo. ¿Verdad? Para poner entonces en contexto, es como que tú no te puedes hacer preguntas sobre algo si ni siquiera tenía una idea de que algo existía. Y para que eso suceda, tienes que empezar a estudiarlo para formularte las preguntas que antes ni idea tenías que te podías formular. Y eso es curiosidad científica, Corillo. ¡Bum! ¡Chaclaca, papá! ¿Qué clase de episodio, Agustín? Corillo, vamos a hablar un poquito, mira, para que no se les olvide, los quarks, que son las partículas elementales, ¿verdad? Que forman protones y neutrones, que nunca aparecen solas. Los leptones, familia que incluye el electrón y los neutrinos. Todo esto, estos dos son fermiones, son las partículas de la materia. Entonces están los bosones, que son, ¿verdad? Paquetes de fuerzas, que son los fotones, los gluones, las partículas W, la Z, y el propio Higgs son bosones, que son las interacciones entre estas partículas, ¿verdad? Los fermiones, que como dije, son los quarks y los electrones, corillo. Ahora, el campo de Higgs, campo, ¿verdad? Omnipresente cuya interacción con partículas genera masa, que gracias a eso las cosas son masivas y puede existir la gravedad de Einstein, que evidenciado por el bosón de Higgs que fue descubierto en el 2012, Corillo. Así mismo es, eso es lo que hay, papá. Y, mano, ¿qué les puedo decir, verdad? Para que encuentren esta información, pueden ir a Atlas y CMS en un artículo revisado por pares en Physics Letters B. También pueden ir a Nobel Prize del 2004, Libertad Asintótica y QCD, o Nobel Prize organización, ORG. También en universidades, Corillo, ¿verdad? Que está introducciones y recursos docentes sobre los cuales los leptones y experimentos de Rutherford. Pueden buscarlo en Purdue, en Virginia, en Cornell, en todos esos lugares. También Galileo.physics .virginia.edu y, mano, obviamente en CERN, en Open Data de CERN. Pueden buscarlo como opendata.atlas.cern. Ahí tienen toda esa información maravillosa, bella, hermosa y 100% pegajosa, papá. Ya saben, Corillo, comenten, compartan, díganme, tú eres un morón, Agustín, tú no sabes de qué tú estás hablando. Hagan lo que ustedes quieran, pero mira, interactúen conmigo, igual que los bosones interactúan con las partículas fermiones.
Corillo, apoyen a jaboneradongato.com, código de descuento curiosidad, apóyennos con los libros, todos mis libros en Amazon, búsquenme como Agustín Valenzuela con V Alvarado, y todos mis links en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y todas las aplicaciones de redes sociales, pero Instagram es donde más duro le doy, y por favor, chequense en el canal de Vamos de Viaje PR, Vamos de Viaje PR, donde nosotros documentamos, ¿verdad? Nuestras visitas a lugares hermosos del mundo y los que, ¿verdad? Tengan pensado alguna vacación, escriban y podemos probablemente decirle, mira, cuando fuimos aquí pudimos hacer esto mejor que aquello, etcétera. Pero sobre todo, fuera de todo eso, Corillo, Patreon, patreon.com/Agustín Valenzuela, historias cortas. Así que, y muchos otros posts que son exclusivos, papá, exclusivos del Patreon. Hay sobre 160 y pico de posts, papá, para que tenga idea, que no son solo las historias que salen, las 20 y algo historias que salen en los dos libros de historias cortas para sentarse en Inodoro, no, no, no. Hay muchísimas historias cortas ahí. Vayan para allá, se les agradece un montón y como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, mis amores. Bye, bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.